Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Opel Vectra C. Este es exactamente el caso cuando los proverbios sobre Opel son completamente inaplicables. Porque el Vectra C se pudre muy lentamente, mucho más lento que el Vectra A y el Vectra B o algún Mercedes-Benz W210. Sin embargo, dada la antigüedad del automóvil, un vehículo usado definitivamente no tendrá áreas problemáticas. Y el modelo todavía tiene algunos defectos. Empecemos por lo más desagradable. El sello inferior de la puerta aquí se implementa con una moldura grande sobre un marco de acero y se fija a los orificios en el umbral justo encima del borde de plástico. De hecho, el problema es el mismo que con el Vectra B, pero aquí el acero está galvanizado y, por lo tanto, la humedad y la arena que se acumulan debajo de la banda elástica, las cargas y movimientos constantes al abrir las puertas provocan problemas visibles que aparecen a los 15 años, y no por 6 a 8, como ocurría con la última generación. A veces los problemas aparecen antes, pero normalmente son consecuencia de la acumulación de una gran cantidad de suciedad debajo del plástico y dentro del umbral o de daños en la pintura en el pasado. En el levantamiento, evalúe la costura interna del arco trasero, ya mencionada anteriormente, y al mismo tiempo todas las superficies internas. Los armarios aquí son muy condicionales, la pared frontal no está realmente protegida y las costuras y el tapón del umbral siguen siendo una parte del cuerpo muy vulnerable. También es necesario inspeccionar con mucho cuidado la ubicación de montaje del amortiguador. Especialmente si hay rastros de fugas del propio amortiguador, en este caso, la carga sobre la carrocería aumenta considerablemente. Es aconsejable inspeccionar la cavidad debajo de las molduras de acceso en la parte trasera, ya que allí se acumula suciedad y se puede desarrollar una corrosión grave. Las molduras están unidas a 12 pistones, no es realista quitarlas en el automóvil de otra persona, pero en la parte trasera puede tirar con cuidado del umbral hacia usted, debajo del borde trasero de la puerta y mirar por el espacio. Sería fantástico si hubiera un compresor que soplara la cavidad para eliminar la suciedad y evaluar el estado del metal. La decepción con la calidad de Opel suele deberse a varias pequeñas cosas. Hay muchos de estos problemas aquí, porque una máquina grande es bastante económica en términos de soluciones. Se hacen sentir el plástico económico, el ahorro en fijaciones y la atención del fabricante a la simplicidad del diseño. Los microinterruptores de las cerraduras funcionan mal, los motores fallan con el tiempo, especialmente el motor de la cerradura de la puerta trasera y la tapa del maletero, los deslizadores del parachoques son frágiles como en los franceses, el trapezoide del limpiaparabrisas se agria fácil y naturalmente, use casquillos de Haber. Los amortiguadores de gas duran 10 años y empiezan a fallar. La base de aluminio de los espejos se corroe, provocando problemas con el mecanismo, que se estropea y simplemente pierde su apariencia. Los soportes de los faros son bastante débiles, afortunadamente, los hay de reparación. Los módulos de lentes en el Ristail anterior están muertos literalmente en todos los autos, en el Ristail, en casi todos. Afortunadamente, el faro no es tan difícil de desmontar y también hay cristales nuevos para él. El nivelador de faros falla principalmente debido a sensores débiles de posición de la carrocería, su estanqueidad es 0. Los repetidores de las señales de giro también tienen fugas, las luces del repetidor se están despegando, hay problemas con los contactos y la unidad de conmutación trasera. La suspensión del Vectra C es completamente de serie, McPherson delante y multibrazo detrás, al igual que su predecesor. Siguiendo la moda de principios de la década de 2000, en la parte delantera se utilizó un enorme cojinete de soporte dentro de una caja de plástico que no dura mucho en el barro. El maletero modernizado, que apareció después de 2004, tampoco ayuda, la vida útil ha aumentado, pero la unidad sigue siendo un consumible y un crujido al girar el volante es un temor habitual del propietario. El brazo delantero del Vectra C se ha vuelto de aluminio, con una rótula no reemplazable. Su vida útil es bastante decente, más de 100.000 kilómetros, pero el precio es bastante elevado, 350 euros. Las opciones no originales de Fago, Magnet y Merelli costarán aproximadamente 3 veces menos y el recurso será más corto, pero no crítico. Pero los repuestos baratos chinos costarán entre 15 y 40.000 como máximo.
Si lo desea, puede intentar instalar una bola de repuesto en la palanca vieja o comprar un kit en Bielorrusia para soldar un nuevo soporte para una bola de repuesto para bolas de Lancer. La suspensión trasera también tiene sus puntos débiles. En primer lugar, el recurso del boomerang, la palanca en forma de media luna o, más precisamente, sus bloques silenciosos, es demasiado pequeño. Al principio su precio era casi el mismo que el anterior, pero con el tiempo bajó, incluso el original cuesta 60 a 70 euros, y el no original unos 25, y el recurso suele ser aceptable. Todos los casquillos de los brazos de suspensión trasera ahora son reemplazables, y esto es una gran ventaja. A los 100.000 kilómetros, las bandas elásticas no solo del boomerang, sino también de los brazos de arrastre y de soporte generalmente se desgastan, por lo que un Vectra de 15 a 20 años probablemente tendrá que invertir en esto con mayor o menos regularidad. La factura media de una reconstrucción es de unos 200 euros solo para palancas y silent blocks, sin contar amortiguadores y muelles, que también pueden requerir sustitución. Para los estándares de Opel, los costes de mantenimiento del chasis del Vectra se resultaron demasiado elevados. Los opelistas de la vieja escuela, acostumbrados a que la suspensión se desgasta cuando la carrocería empieza a desmoronarse, y que los repuestos se regalan y además pagan más, estaban sumamente descontentos, por lo que una ola de maldiciones se extendió por todo el país. Comunidad regularmente. Por lo tanto, al leer críticas enojadas, vale la pena tener en cuenta esta circunstancia. Según los estándares actuales, el costo de mantenimiento de un automóvil clase D es bastante aceptable, especialmente porque los precios de las piezas han bajado significativamente en los últimos 10 años. La dirección del Vectra es de piñón y cremallera, con dirección asistida eléctrica, excepto en las versiones OPC y con motor 2.8T, donde lleva bomba mecánica convencional. Hablemos ahora de lo triste. La bomba original para el pre-restyling cuesta 2.500 euros, para el restyling cuesta aproximadamente la mitad. La unidad SIM, de la que se habló en la sección electrónica, tiene alrededor de 900 unidades más. Por supuesto, un típico centro de servicio de automóviles ruso, si surgen problemas, y en automóviles con más de 200 millas, su aparición es cuestión de tiempo, le ofrecerá exactamente este presupuesto para reparaciones. Pero no es necesario correr para vender un riñón, todo se puede restaurar o sustituir por uno usado, y hay bombas nuevas no originales disponibles por literalmente 150 euros. ¿Cómo retrasar la llegada del día del juicio final? En primer lugar, debes saber que la bomba requiere un reemplazo de líquido regular, al menos una vez cada 30.000. En aceite sucio, la bomba muere lentamente, al mismo tiempo que remata la cremallera, donde se desgasta la superficie interior. El segundo problema típico con la cremallera son las fugas en los sellos de aceite, pero esto no se debe a la suciedad, sino al sobrecalentamiento, ya que el radiador estándar claramente no es suficiente para un enfriamiento completo. Con un alto kilometraje, el motor eléctrico también falla, regularmente surgen problemas con el cableado de la bomba y el voltaje en el sistema eléctrico del automóvil fluctúa mucho cuando está en funcionamiento, no todo está muy bien cableado. Hay varias opciones mecánicas aquí. Con los motores de gasolina 1.6 y 1.8 se instaló la antigua transmisión manual de la serie F17 de diseño propio, con los motores 2.2, un F23 de 5 velocidades fabricado por Getrag, con los motores 3.2 y diésel 2.0 y 2.2, nuevamente un F35 de 5 velocidades. Con un motor de gasolina 2.0 sobrealimentado, un Getrag M32 de 6 velocidades, y con motores diésel y un 2.8T, la caja de cambios más potente del arsenal de Opel, el F40. Todas estas transmisiones manuales tienen compresión hidráulica, que no es barata, pero sí confiable. El F17 tiene la mayoría de los problemas, que se desarrollaron sobre la base de la antigua caja de cambios F13 para motores de hasta unas 6 litros. En el Vectra se funcionan con motores 1.8 de hasta 140 caballos, y el coche en sí es pesado, mucho más pesado que todos los Vectra anteriores. Incluso con motores 1.6 en el Vectra B, estos F17 morían regularmente, y en el Vectra C las posibilidades eran muy altas. Al comprarlo, escúchelo en el ascensor para escuchar su aullido característico.
En primer lugar, muere el cojinete delantero del eje secundario, dimensiones 47x27x19,5, matando al mismo tiempo el asiento sobre el eje. Con el tiempo, también aparecen problemas con el juego del eje de entrada. Si no se hace nada, el cuerpo de la caja de cambios se dañará irreversiblemente y los elementos de desgaste acabarán con el diferencial. Este último, por cierto, no solo puede sufrir a lo largo de la cadena debido al rodamiento, sino que solo necesita cargas elevadas y barra diagonal o aceite sucio. En un momento crítico, el diferencial rompe un trozo de la carcasa de la caja de cambios con el eje del piñón. En teoría, se puede mecanizar el asiento de un eje para un rodamiento de menor diámetro y, si se elige un rodamiento de repuesto de alta calidad con buen empuje y carga radial, el eje aún sobrevivirá. En la práctica, resulta que la única opción de sustitución posible es un rodamiento industrial de dimensiones 20x47x18 mm. En este caso, el eje debe rectificarse hasta un diámetro superior a la mitad del de fábrica. Surge una pregunta lógica: ¿se romperá el eje con tales manipulaciones? Definitivamente se romperá si el eje se mecaniza en violación de la tecnología, lo que sucede todo el tiempo. Una historia similar con una opción alternativa: hacer un casquillo en la carcasa para un rodamiento del tamaño estándar original. En teoría es posible, en la práctica es necesario elegir el material adecuado y hacerlo todo con cuidado. La tercera opción es comprar un F-17 usado, lo cual tampoco es tan fácil, dado que el problema está en el propio diseño. Casi todos ya están muertos, por lo que, en cualquier caso, es necesario revisarlos antes de la instalación. Hay diferenciales reforzados, pero son muy caros, más caros que la propia caja de cambios. Los veteranos recordarán que en el Vectra B, en caso de desgaste crítico, el F-17 fue reemplazado por un F-16 mucho más duradero, que no tenía tales problemas, y esta caja de cambios costó 1 centavo. Sí, tuvimos que cambiar las unidades y los concentradores, pero esto no es tan importante. Por desgracia, no es posible instalar una transmisión manual vieja en una Cesca, simplemente se apoya contra la cremallera, que en general, existen dos opciones menos problemáticas. O compre una caja F-17, nueva, después de la restauración de fábrica, dando cuenta de que es poco probable que el recurso supere los 120 a 150.000, o no se meta con el subcompacto Vectra C. Las transmisiones manuales de 5 velocidades de la serie Getrag F23 son mucho más resistentes, aunque a veces también mueren debido al desgaste de los cojinetes, pero esto sucede muy raramente. Entre las deficiencias, solo podemos recordar que el mecanismo de conmutación es muy sensible a los juegos del balancín y la dificultad de cambiar el aceite, que debe verterse por el respiradero superior, de lo contrario no cabrá el volumen recomendado. La caja de cambios M32 también es Getrag, es una moderna de 3 ejes y muy compacta, pero no tiene menos problemas que la F-17. Los rodamientos mueren de la misma manera, generalmente el eje secundario. Hay un problema con el enfriamiento: cuando se conduce a alta velocidad se calienta a más de 120 grados y solo tiene enfriamiento natural, con aire. Además, los rodamientos carecen claramente de lubricación debido a fallos en el diseño de la tapa frontal. Al igual que con el F-17, los productos de desgaste de los cojinetes pueden matar fácilmente el diferencial. La reparación no es barata, pero una de las ventajas es que puedes cambiar los rodamientos sin quitar la caja de cambios del coche. Con el tiempo, el fabricante cambió la problemática tapa frontal M32 por rodamientos de mayor diámetro, 62 mm en lugar de 55, y le proporcionó canales de lubricación. El problema perdió relevancia. La caja de cambios de la serie F40 también es de 3 ejes y de 6 ejes. Velocidad, pero ya, propia. No hay problemas con los cojinetes, todo es muy confiable, rara vez fallan, solo hay que controlar el nivel de aceite. Pero los engranajes fabricados con nuevas tecnologías a veces no difieren en calidad. En teoría, esta caja tiene más de 450 Nm de par, suficiente para cualquier motor, y en la práctica este valor es incluso mayor, hasta 600 Nm. Es cierto que a veces los engranajes se cortan en situaciones inofensivas, por ejemplo, después de una carga de choque. Por lo general, la tercera y quinta marcha sufren,
y en este caso la caja de cambios no sobrevive, la reparación no tiene mucho sentido. Los usados son extremadamente baratos, a modo de comparación, mientras que un F-17 usado cuesta entre 400 y 600 euros, un F-40 en buen estado se puede encontrar por 250. Con los rifles de asalto Vectra tuve mala suerte y suerte al mismo tiempo. Con motores diésel de 2.2, 3.2 y 3 litros, el coche estaba equipado con el exitoso Aisin 55-50 de 5 velocidades y luego con su versión modernizada AU55-51 con la designación AF23/AF33. Con motores 2.8T y motores diésel 1.9 instalaron un nuevo Aisin TF80 SC de 6 velocidades, también exitoso, bajo la designación AF40-6. El problema es que los coches más populares con motores 1.6 y 1.8 no tienen transmisiones automáticas normales. En el 1.6 no había ninguna transmisión automática y en el 1.8 solo se instaló el robot eAsitronic. En teoría, estaba disponible en algún lugar con un GMVT-20 CVT, pero en la práctica es imposible encontrar un automóvil así en Rusia o Europa. La parte mecánica del robot se basa en la transmisión manual F-17 con todas sus deficiencias, con accionamientos eléctricos para el embrague y el mecanismo de selección de marchas. Esta es una opción muy simple y económica para automatizar una transmisión manual, especialmente porque el ABS carece de función antirretroceso y el freno de mano es solo mecánico. Incluso en buen estado de funcionamiento, eAsitronic no funciona muy bien, tiene problemas al arrancar cuesta arriba y con un ritmo de conducción irregular. La caja da tirones y se comporta como un conductor poco experimentado, pero cuida la parte mecánica. En cuanto a la parte automática, el diseño es lo más simple posible, y la mayoría de las averías son el quemado de la etapa de potencia de control del embrague debido a una sobrecarga o la avería de los motores eléctricos de las transmisiones. Hay 3 de ellos, la mayoría de las veces el motor del embrague se apaga. Esto suele ocurrir debido al desgaste de las escobillas o de la cuña del cojinete con un kilometraje de 120 a 150.000. Todo se puede reparar de forma muy económica si sabes qué hacer y el servicio no tiene ningún deseo de estafarte con las reparaciones. Otro inconveniente es que la unidad de control en el compartimiento del motor no está sellada ni siquiera de fábrica y, después de las manos juguetonas de los servicios, se llena con una regularidad alarmante, literalmente cada vez que se lava el motor. También existe un cableado de mala calidad y la necesidad de realizar adaptaciones periódicas para no sobrecargar la parte de potencia de la electrónica del variador y mejorar el buen funcionamiento. Con recorridos superiores a 200, aparecen fallas adicionales en el selector y desgaste de la mecánica del mecanismo de conmutación. Es cierto que al operar en el Vectra C, las cajas de cambios de 5 velocidades encontraron un problema grave: el intercambiador de calor en los radiadores Valeo tenía un defecto de diseño. Como resultado, el anticongelante entró en el ATP, acabando rápidamente con la caja. Posteriormente se modernizó el radiador cambiando el diseño de los aros, y a partir de 2004 este problema dejó de ocurrir. Las primeras versiones de las transmisiones automáticas producidas antes de 2003 son más caprichosas que las posteriores 55 a 51, con un kilometraje de aproximadamente 120 a 150.000 tenían muchos problemas con el cuerpo de válvulas, pero ahora es poco probable que se encuentre con una velocidad tan baja. Kilometraje coche temprano. En Vectras posteriores, siempre que el aceite se cambie con regularidad y no haya sobrecalentamiento, estas cajas son muy duraderas y pueden funcionar a 350 más antes de los primeros problemas graves, excepto quizás al reemplazar el revestimiento de bloqueo del convertidor de par. Pues bien, para combatir el sobrecalentamiento, es recomendable instalarles un radiador y un filtro adicionales. Una transmisión automática de 6 velocidades más potente será inicialmente más fiable incluso cuando se utilice con motores muy potentes. Lo principal es, de nuevo, evitar el sobrecalentamiento y, en el caso del motor 2.8T, ocurren con regularidad. Al conducir activamente por la ciudad, el aceite se sobrecalienta a más de 120 grados, lo que provoca fugas en las mangueras del sistema de enfriamiento de la transmisión automática, desgaste de la bomba de aceite y envejecimiento acelerado de los pistones de la transmisión, seguido de fugas de presión.
El convertidor de para-key tiene un diseño más complejo con un solenoide de bloqueo vulnerable al aceite sucio. Como la mayoría de los coches con Aisin, los Vectra, hidromecánicos, tienen problemas debido a fallos en el selector de transmisión automática, pero esto ocurre raramente y es económico. Y esto también habla indirectamente del alto kilometraje del automóvil, más de 350.000. Vale la pena reconocer que el fracaso de Opel para competir con Audi, BMW y Mercedes-Benz no se debe solo a su imagen. Es simplemente más barato y menos sólido, y se nota en muchas cosas. Los aspectos positivos son la relativa simplicidad y facilidad de mantenimiento. Como en el caso de la carrocería, muchos problemas vienen provocados por el estilo de funcionamiento con ahorro en todo. A muchos propietarios les gusta verter aceite GM5W30 barato y cambiarlo cada 15.000, además de utilizar los componentes y lubricantes más económicos. Teniendo en cuenta la naturaleza caliente de los motores de aspiración natural, el número de fallas debido a fugas de aceite y anticongelante es bastante alto. Los primeros problemas comenzaron con las guías vectoriales, ya a la edad de 5 años. Por otro lado, los propietarios experimentados y responsables que comprenden las características operativas que reducen los intervalos de cambio de aceite y la temperatura del motor están contentos con el bajo costo y la facilidad de operación de dichos motores. Pero no todos. Los modelos 1.6 y 1.8 anteriores al restyling son Z16XE y Z18XE. Se trata de motores de un bloque muy antiguo, datan del año 1982. Su diseño es literalmente nada superfluo. Bloque de hierro fundido, culata de 16 válvulas, transmisión por correa de distribución, compensadores hidráulicos, reguladores sin fase, bomba de aceite coaxial en el cigüeñal, termostato simple, ventilación simple del cárter, CVG, sin válvulas, acelerador electrónico, módulo de encendido con 4 bobinas, ajustable liberación del colector de admisión y del convertidor catalítico. Por extraño que parezca, estos motores no pueden presumir de un funcionamiento sin problemas y una vida útil especial. La vida útil del grupo de pistones es de más de 350.000 kilómetros, rara vez más. Pero la culata resultó ser un punto débil, las holguras en las guías de válvulas crecieron rápidamente. La pérdida de aceite durante el uso urbano y el aceite original con reemplazo, cada 15, comenzó relativamente temprano, 150.000, principalmente debido a los anillos raspadores de aceite que se coquizan fácilmente, que claramente carecen de orificios de drenaje de aceite. Esta última circunstancia añadió muchos problemas a los propietarios. Actualmente se encuentran disponibles varios compuestos descoquizadores, pero anteriormente la única forma de limpiar los anillos rascadores de aceite era volver a ensamblarlos. Mucha gente lo llama revisión, pero en la mayoría de los casos no se mecanizó ni se desmontó el motor. La culata antes mencionada con sus guías de válvulas literalmente echa más leña al fuego. La descoquización de los anillos, el reemplazo de las guías y el rectificado de las válvulas generalmente extienden la vida útil del motor en 100.000, después de lo cual sigue una verdadera revisión con el giro de los cilindros al tamaño de reparación de los pistones. Además de las mayores posibilidades de apetito aceitoso, existen problemas con las averías de la unidad de control del motor, está ubicada directamente en la culata y se sobrecalienta mucho. Y luego el propietario tiene muchos problemas, porque Opel intentó vincular todos los sistemas lo más firmemente posible a un automóvil específico. Como resultado, existen ciertas dificultades a la hora de reconectar las ECU usadas, aunque se han agudizado en los últimos años. Hoy en día hemos aprendido a romper casi todo, pero en la década de 2000 el propietario a menudo tenía que comprar una unidad nueva. Un problema similar también ocurre en otros motores Vectra C, pero con mucha menos frecuencia y, por lo general, nadie se molesta en realizar modificaciones. Se producen problemas menores con fugas en la admisión, averías en las aletas de la geometría de la admisión, fugas cuando el VCG está obstruido, fallas de los sensores de PKV y de PRS debido a cables rotos, coquización de la admisión debido a la válvula EGR, contaminación del sensor de flujo de masa de aire. Un módulo de encendido bastante débil, aquí es sólido, como el casete Saab, más barato, pero sigue siendo caro, y un cableado no muy bueno.
También se pueden recordar fugas en el sistema de refrigeración, costosos tubos originales, de una sola pieza, desgaste del acelerador, grietas en un colector de escape simplificado sin bocinas, juntas débiles, delicadas ondulaciones del escape. En resumen, para poder operar un motor de este tipo de forma económica durante más de 15 años, es necesario conocer muchos matices. Algo como, dónde y de qué motores viejos, qué tubería encaja, cómo transferir los cerebros, dónde se reparan, qué sellos del acelerador cambiar y cómo lavar, cómo desmontar la admisión, cuál es la mejor manera de apagar el eje R y desconectar los sensores de oxígeno, etc. Sí, todos los problemas tienen soluciones, muchas veces económicas y efectivas. Pero en stock, estos son motores bastante caprichosos y débiles. Solo aquellos que saben cocinarlos, los disfrutarán. Los motores más nuevos 1.6 Z16X 100 HP y 1.8 Z18XR 140 HP pertenecen formalmente a la misma familia y las diferencias, a primera vista, son pequeñas, excepto por los reguladores de fase en la admisión y el lanzamiento. De hecho, el motor ha cambiado significativamente. El bloque es ligeramente diferente, una culata más confiable con canales para reguladores de fase y dos válvulas de control, un intercambiador de calor de aceite en la pared frontal debajo del colector de catenaria y un termostato controlado. Las grandes ventajas son más par gracias a los reguladores de fase, más potencia, ausencia de problemas con el cerebro del motor, un colector de escape exitoso y mucha menos coque en la admisión, porque no hay EGR ni sensor de flujo de aire, el desgaste de los cuales a menudo conducían a un aumento del consumo de combustible. Es cierto que, además, el nuevo diseño también tiene muchas desventajas. En primer lugar, el problema es que se ha elevado la temperatura del motor. Hay un termostato controlado, caliente, a 106 grados y los ventiladores se encienden incluso más tarde. Además, el calentador del termostato a menudo se apaga, en muchos firmware ni siquiera el check se enciende, a menos que los ventiladores ya se enciendan a 80 grados a máxima velocidad. A tales temperaturas, el desgaste de todos los elementos estructurales de caucho y plástico es muy fuerte. Al final, la tapa de la culata se deforma, todas las juntas tienen fugas, el VCG muere y el cableado rápidamente se vuelve quebradizo. Casi todos los problemas del motor están relacionados con su alta temperatura. Un intercambiador de calor de aceite suele ser útil, pero dado el aumento de temperatura del motor y del aceite, las juntas empiezan a tener fugas después de 2 o 3 años. Este es un verdadero problema, ya que es muy difícil encontrar caucho fluorado que resista definitivamente de 5 a 6 años de uso. Incluso los originales están claramente hechos de materiales más baratos, y entre los no originales solo hay lotes de instalación, ni siquiera se puede confiar en los costosos. Lo más triste es que el anticongelante puede entrar en el aceite, pero también hay muchas fugas simples de aceite y anticongelante. Especialmente si la temperatura es baja y el motor no se calienta. El problema es tan grave que muchos sueldan el intercambiador de calor, de hecho apagándolo. A nadie se le ha ocurrido todavía comprar caucho fluorado en láminas y cortar ellos mismos las juntas, aunque se sugiere una solución. Este motor ya no tiene compensadores hidráulicos, por lo que es necesario ajustar las válvulas cada 60.000. Pero, de hecho, las lagunas pueden desaparecer incluso antes, por lo que es necesario realizar comprobaciones. El nuevo sistema VKG con válvula PCV seca el motor, se ha reducido radicalmente el número de fugas, pero si se rompe la membrana de la válvula, pierde más aceite que la versión anterior. Pero el número del motor en el bloque está grabado con láser y se corroe en un bloque completamente seco. Estas son las consecuencias inesperadas. El sistema regulador de fase sufre debido a que los productos de coquización del aceite entran en las rejillas de las válvulas. Al principio es necesario limpiar las rejillas, de lo contrario, se producirán fallos de funcionamiento. A veces las propias válvulas fallan. Y con recorridos de 150 más, es necesario cambiar las juntas de los reguladores de fase o los propios engranajes por fugas. La correa de distribución es confiable, dura más de 150.000, pero en regiones frías, cuando se empaña, es mejor cambiarla a un máximo de 90.000.
y utilice el original resistente al aceite. El apetito graso, lamentablemente, se produce aproximadamente con el mismo kilometraje y en las mismas condiciones. A la quema de aceite se suma la detonación por sobrecalentamiento, que también puede dañar los pistones. Sin embargo, no todo es malo. Al configurar el termostato frío a 82 a 90 grados y bajar la temperatura de apagado del ventilador, los nuevos motores son claramente mejores que los antiguos. En este caso, el pistón funciona a 250 más sin consumir aceite, y después de eso, incluso con intervalos de mantenimiento cada 15.000, crece lentamente. Las fugas en el intercambiador de calor también se vuelven extremadamente raras cuando baja la temperatura. El siguiente motor 2.2, Z22C, 147 caballos, pertenece a una familia completamente diferente y, buenas noticias, se puede comprar con una transmisión automática hidromecánica normal. El motor tiene buena pinta, pero solo a primera vista y para aquellos que todavía no han tenido un Opel. Hay un bloque de aluminio, camisas de hierro fundido, transmisión de sincronización, ejes equilibradores y bombas de cadena. Con poco kilometraje y servicio del concesionario, el motor realmente me complació, es notablemente más enérgico que el 1.8, incluso el rediseñado, e incluso con transmisión automática, el auto es bastante rápido y, además, económico. Pero entre 120 y 150.000 comenzaron a surgir problemas con la correa de distribución y grietas en la culata en los pozos de las bujías. Y los primeros motores de 2002 podían tener problemas con la cadena incluso con un kilometraje más bajo, pero allí el problema se solucionó bajo garantía instalando una nueva boquilla de lubricación de cadena y tensores de nuevo modelo. Los problemas con la correa de distribución no se expresaron en un desgaste repentino de la cadena, su estiramiento generalmente era estable, con un pronóstico de reemplazo de aproximadamente 200 más 1000, lo que para los estándares actuales está bien, pero para principios de siglo era aceptable. Cambiarlo era caro, 40.000 en 2006, pero una vez cada 200.000 era soportable. Lo peor es que empezaron a arrancarse los pernos que sujetaban los amortiguadores en la culata. A menudo, cuando la cadena saltaba y la cabeza fallaba, resultaba que la cabeza del bloque no estaba fundida, sino hecha de aluminio reciclado, a partir de una especie de bolas. No se puede soldar, se agrieta fácilmente cuando se excede el par de apriete de los pernos y espárragos y, lo que es más peligroso, al apretar las bujías cónicas. Las guías de válvulas de cerámica se agrietan con cualquier problema y requieren reemplazo. Al contactar con el servicio técnico de terceros, pocas personas observaron los pares de apriete de los pernos al reemplazar las bujías y la bomba con su transmisión por cadena, por lo que el número de problemas no hizo más que crecer. Con recorridos de más de 250, los motores 2.2 a menudo desarrollaban un apetito por el petróleo. En la mayoría de los casos, esto no se debe a fallas de diseño, como en el caso de una 6 a una 8, sino más bien a la baja calidad del aceite GM original y a los intervalos de reemplazo insuficientemente largos, cada 15.000. Y entonces quedó claro algo terrible, no hay tamaños de reparación, lo cual es nuevo para los motores Opel. Hasta entonces General Motors no había ofrecido este tipo de motores no reparables, lo que provocó otra ola de ira en los clubes de amantes de Opel. Antes de la llegada de los avances en el reemplazo de camisas, la aparición de pistones no originales y kits de sincronización más baratos de Cloís, el fabricante del kit original para GM, el motor se consideró extremadamente fallido durante mucho tiempo. Pero los intentos exitosos de instalar una culata de fundición normal en los motores Z20 Net/B207 y la reducción del precio de todos los componentes hacen que ahora las desventajas no sean tan significativas. Los motores 2.2 Z22YH de 155 caballos son una versión posterior del motor Z22C con inyección directa. Durante mucho tiempo, los problemas con el equipo de combustible hicieron de este motor casi el más demonizado, pero ahora no hay problemas particulares con la inyección directa. La bomba de inyección es relativamente económica, se reparan los inyectores, se diagnostica todo. Pero sigue siendo más caprichoso que los motores de inyección simple y no aporta ninguna ganancia en términos de dinámica y eficiencia.
realmente no vale la pena comprar las primeras versiones anteriores a 2006, pero en los automóviles después del rediseño, esta es una opción completamente viable si está preparado para el costo de las reparaciones de los motores de esta familia y está listo para buscar motores Chevrolet relacionados para comprar componentes originales. Al fin y al cabo, con la salida de GM de nuestro mercado y la venta de Opel, los repuestos originales se encarecieron y desaparecieron parcialmente. Los motores Z20 Net de 2 litros y 170 caballos de fuerza tienen otra designación, B207/B207R, con esos códigos fueron utilizados en el Saab 9A3, pero también tienen un número de motor según el catálogo de Opel, por lo que se pueden instalar motores suecos en alemanes. Coches sin problemas con la documentación. Básicamente, esta es una versión sobrealimentada del motor Z22C, pero tiene una culata de fundición, por lo que no tiene grietas ni problemas con los pernos, pero, como cualquier motor sobrealimentado, es mucho más exigente en mantenimiento, y el 2007, las versiones 2008 también se caracterizan por la presencia de problemas con los resortes de las válvulas. El potencial de tuning no es muy alto, hasta unos 280 caballos de fuerza. Con la reducción de los precios del kit de correa de distribución, las desventajas en comparación con el contexto general han disminuido significativamente. El motor 3.2 con código Z32 existe en dos versiones. El Vectra C tiene el mismo bloque motor que los 2.5, 2.6 y 3.0 del Vectra B y Omega B, con correa de distribución de la gama V6 54 grados. El viejo motor no está mal, aunque consume mucha potencia y es pesado. Bloque de hierro fundido, 24 válvulas, sin fases, correa duradera, buena vida útil y tracción. Es cierto que es muy grande y encaja perfectamente en el compartimento del motor, por lo que su mantenimiento no es barato. El principal problema es que la bomba de aceite es bastante débil, cuando el kilometraje supera los 250, es necesario controlar la presión del aceite en verano, con aceite 5W30 se pueden estropear las camisas, por lo que es mejor usar unas más viscosas e instalar una manómetro de aceite al mismo tiempo. Por desgracia, el intercambiador de calor no desaparece durante el colapso del bloque, cuya corrosión a menudo conduce a la aparición de una emulsión. Los colectores de escape agrietados, la mala colocación del termostato en la curvatura del bloque y un sistema de vacío confuso y anticuado también añaden un poco de problema. Los motores 2.8 te pertenecen a la nueva familia e-Feature, la serie LP9. Las versiones de 230 a 280 caballos de fuerza son esencialmente variantes de un motor. El diseño con bloque de aluminio, transmisión por cadena de distribución y sobrealimentación es simplemente un tesoro de soluciones costosas y extrañas. Se desarrolló al otro lado de la Tierra, en Australia, y esto se siente con fuerza. Es desechable, como el Z22C, y no tiene 2, sino 3 cadenas. Además, hay muchos matices de diseño divertidos, como arandelas y sellos de pernos. También se modernizó a menudo, sin ocuparse de la producción de kits de reparación de correas de distribución para versiones anteriores. En general, resultó ser otro motor, no para todos. Tiene un buen potencial de ajuste, pero es excesivamente caro y problemático de reparar. Tenemos muy pocos Vectra diésel, pero en Bielorrusia hay muchos. Los antiguos motores diésel Opel de 2,0 y 2,2 litros solo tienen éxito desde el punto de vista mecánico. Bloque de hierro fundido, cadena de distribución muy fiable y bomba de aceite fiable. Es absolutamente imposible sobrecargarlos a bajas revoluciones, en este modo, las camisas se desgastan fácilmente y el cigüeñal se puede levantar. Todos los demás problemas se deben a la presencia de una bomba de inyección de combustible Bosch VP44, a la que no le gusta el combustible diésel de baja calidad, sus llaves se sobrecalientan, la mecánica se desgasta y cuesta tanto como 2 Vectra. Sin embargo, mecánicos diésel experimentados de un país vecino solucionan todo esto y obtienen unos buenos 170 caballos de fuerza de los motores. Los motores 1.9 que recibió Opel como parte de la cooperación con Fiat son realmente buenos. ¿Es posible que las averías de los balancines y las aletas de turbulencia en las versiones más potentes de 16 válvulas eclipsen ligeramente el idilio?
Los italianos también instalan en los inyectores TIS de retorno de plástico, que los artesanos rusos rompen en un abrir y cerrar de ojos con los dedos. El reensamblaje se realiza, con sellador, sin juntas, y en el interior de Rusia se suele utilizar el clásico, rojo, en lugar del soluble en aceite, y la calidad del trabajo deja mucho que desear. Esta es toda la información sobre los problemas del Opel Vectra C. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.